Dios bendiga, amados hermanos, amigos, amigas que me escuchan en este día. Primeramente damos gracias a Dios que nos permite estar conectados a través de estos medios, que podamos compartir su palabra, que podamos edificarnos mutuamente a través de la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo orando en el corazón de cada uno de nosotros hasta que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Lleguemos a comprender con todos los santos la anchura, la estatura, la longitud, la magnitud del amor de Cristo. Amén. Que podamos entonces servirle de todo corazón. Amén. Vivir conforme a la palabra de Dios y agradar a Dios conforme Él espera de nosotros. Amén. Bueno, hoy llegamos ya al último capítulo de la carta a los Efesios. Así que primeramente vamos a estar orando por este tiempo y vamos a estar poniendo todo esto en las manos de Dios. Hoy tocaremos ya el último capítulo, capítulo 6, desde el 10 en adelante, que habla acerca de la armadura de Dios, la armadura de Dios para el creyente, para todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a estar orando a Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando y vaya entonces depositando en nosotros aquello que Dios anhela que hagamos. Amén. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a ti con un corazón sencillo y humilde, Señor, reconociendo nuestras debilidades, nuestras limitaciones, aleluya, y nuestra dependencia de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ore en el corazón de cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo formando el carácter de Cristo, sea tu Espíritu Santo orando en nosotros, limpiándonos, purificándonos, santificándonos, oh Dios. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y ora en nosotros hasta que Cristo sea formado en el corazón, hasta que Cristo sea formado en la vida de cada uno de nosotros y podamos hacer las cosas como a ti te agradan, oh Dios. En el nombre de Jesús, toma control de los aires, aleluya. Sabemos que hay fuerzas espirituales de maldad que se oponen y que se van a oponer a que la palabra de Dios llegue a los corazones. Pero en esta hora, Dios, te pedimos que intervengas y que la palabra llegue, cumpla el propósito por el cual tú la envías, que seamos edificados, seamos confortados, seamos restaurados, seamos sanados, seamos afirmados, aleluya, en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos. Ayúdanos cada día, Dios, a obedecer la palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, oh Rey. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como hemos dicho, llegamos al último capítulo. El último capítulo de esta carta a los Efesios. El apóstol termina con una exhortación a los creyentes a que deben poner en práctica todos los principios doctrinales que les ha enseñado sobre el misterio de Cristo. Esta exhortación se enfoca en alertar al creyente a mantener firme, a que se mantenga firme y en guardia contra los enemigos de la iglesia y del evangelio de Cristo. Esos enemigos no son de carne, es decir,
no son exactamente nuestros semejantes, sino fuerzas espirituales de las tinieblas que muchas veces utilizan a las personas para llevar a cabo su ataque contra la obra de Dios. Y para luchar contra esas fuerzas espirituales, poderes demoníacos, y para poder vencerlas, necesitamos de las armas del Espíritu de Dios. Porque para luchar contra tales enemigos, no podemos valernos de armas humanas y hechas por hombres. No. El cristiano necesita de las armas y los recursos que provee el Espíritu de Dios, de las armas y recursos que provienen de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es por ello que Pablo exhorta a los creyentes a vestirse de toda la armadura de Dios, no solo de algunas piezas, a tomar fuerzas en el Señor y en el poder de su fuerza, de la fuerza que da el Espíritu de Dios. Nuestra lucha, como bien dije, no es contra fuerzas naturales, sino contra fuerzas que están bajo el dominio del príncipe de este mundo, de Satanás. Que el Señor les reprenda. Amados, y para poder vencer esos poderes de las tinieblas, se necesita de una fuerza mayor, de un poder superior. Y ese poder está en Dios. Solo en Dios está ese poder. Solo Dios puede proveernos de las armas que necesitamos los creyentes para luchar esta batalla, ya que para nosotros sería un combate desigual si lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Mire, si David se hubiera enfrentado a Goliat con sus fuerzas naturales, ¿qué usted cree que iba a pasar? Era imposible que venciera. Jamás iba a vencer a Goliat. Pero Dios lo equipó con las armas de su espíritu y el poder de su fuerza para que venciera al gigante. Asimismo, amados, nosotros también estamos en desventaja, pero el Señor nos equipa y nos prepara con el poder de su fuerza y de su espíritu para poder vencer las artimañas y los poderes de las tinieblas. Necesitamos de las armas del reino de Dios. Necesitamos de las armas del Espíritu. No son armas hechas por hombres, como bien lo dice allá también el apóstol en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son las armas con las que el Señor equipa a su pueblo para resistir y vencer los ataques del maligno. Ahora bien, el apóstol describe claramente la posición que debe tener el creyente para luchar contra el enemigo de nuestras almas. Esa posición es una posición de defensa y no de ataque. Así como escuchó, la posición que debe tener el creyente en esta batalla espiritual es una posición defensiva. Usted ha notado en un partido de fútbol, se ha podido ver partidos de fútbol cuando se está en el segundo tiempo y uno de los equipos está arriba en el marcador, ¿cierto? La dirección, el director emplea un esquema de juego defensivo y solo deja a un jugador en punta para un contraataque, ya que el que va perdiendo tiene que jugársela e irse al ataque, y el equipo que va ganando, para asegurar la victoria, toma una posición defensiva para poder asegurar la victoria. ¿Ya entendido, cierto? Cristo ya venció al enemigo legalmente en la cruz del Calvario.
Él no puede ganar la guerra. Él no puede ganar esta guerra. Él no puede sacarnos de nuestra posición, de nuestra firmeza, de victoria que tenemos en Cristo. Él no puede, pero sí puede hacer que caigamos al suelo, que entremos en pánico, en confusión y que perdamos nuestro galardón, haciéndonos fallar y pecar contra Dios. Por eso Pablo nos da una alerta de urgencia que debemos resistir, que debemos estar firmes. No tenemos que atacar, solo resistir hasta que finalice el partido, es decir, hasta que acabe el día malo. El día malo es el tiempo del conflicto, de la persecución, de las pruebas, de las aflicciones, de la enfermedad. Y una vez superado todo esto, debemos mantenernos firmes en el Señor. Ya sabemos que nuestra posición es una posición defensiva, de defensa. Por lo tanto, las armas que recibimos de parte del Señor para esta batalla también son armas defensivas y no de ataque. La armadura espiritual que habla Pablo es una armadura para resistir los ataques del maligno. Y las armas para esta batalla son armas para defendernos de esos ataques. Pablo habla de manera metafórica para dar a conocer las armas del Espíritu y hace alusión a la armadura que debemos utilizar. Así que vamos a estar leyendo ahora sí. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 6. Aleluya. Entonces, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bien. Y lo dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y termina: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Aleluya. Entonces, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios.
para que podamos resistir en el día malo, habiendo acabado todos, estar firmes. Fortaleceos en el Señor y con todo el poder de su fuerza. Los romanos y los griegos en aquellos tiempos utilizaban unas armaduras. Esto que Pablo le está diciendo aquí a los efesios, para ellos no sería difícil. Los creyentes de Éfesos, a ellos les iba a ser fácil entender este lenguaje que Pablo está utilizando, la interpretación espiritual de los componentes de la armadura que utilizaban los soldados en esos días. Para ellos no sería difícil comprenderlo. Ellos entendían la metáfora que Pablo estaba compartiendo con ellos acerca de la armadura que utilizaban los soldados romanos y griegos en aquellos tiempos, y que entendieran la parte espiritual, que era necesario vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir los ataques del maligno. Mire, nuestro país no tiene un ejército como tal, pero un soldado, un miembro del Senan, por tomar de referencia a lo que tenemos y que ellos llevan puesto, ¿cierto? Un uniforme camuflado, un chaleco, una metralleta, botas, un casco, un cuchillo, una cantimplora y otros objetos de defensa personal, ¿cierto? Es lo que llevan puesto estos miembros del Senan y cualquier miembro de un ejército. Los efesios entendieron el lenguaje que Pablo les estaba explicando para que espiritualmente se vistieran de la armadura de Dios. Ahora bien, veamos el significado espiritual que tiene cada pieza de esta armadura, como hemos leído. Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. En el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿A qué verdad se refiere el apóstol? Como ya sabemos, la verdad es la palabra de Dios. Se nos dice a los creyentes que debemos ceñirnos con la verdad. Que la palabra de Dios sea efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Que ella esté interna en lo profundo de nuestro ser. Para que nuestra vida sea íntegra delante de Dios e irreprensible en el mundo. Vestidos con la coraza de justicia. Nuestra justicia debe ser incorruptible y piadosa. No puede tener grietas nuestra coraza, porque entonces puede permitir que los dardos del maligno se puedan introducir, y eso empañaría la imagen del creyente. Dice el 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, que el creyente, aún en lo más recio de la batalla, debe mantener firmes sus convicciones en Cristo y gozar de la paz que solo Cristo nos puede dar en medio de la batalla, sabiendo que nuestra victoria está garantizada en Cristo, aleluya, con el favor y la gracia que hemos recibido de Él en Dios. Cada batalla espiritual que enfrentamos debe tener, amados, la seguridad que Cristo ya nos dio la victoria. Y en medio de cualquier circunstancia, su paz debe llenarnos por completo. Así es. Esa paz de Cristo debe estar en el corazón del creyente. Luego dice, tomad el escudo de la fe para así apagar los dardos de fuego del maligno. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria para vencer al mundo y al maligno es que nuestra fe. Por ello usted debe tomar
ese escudo de la fe, colocarlo en su brazo. Es decir, estar firme en la verdad del Evangelio, tener plena confianza en Dios, y esa confianza y seguridad debe estar en la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios hará que los dardos de fuego del maligno se apaguen y no tengan ningún efecto sobre su vida. El escudo no estaba hecho para apagar los dardos de fuego, sino para que dieran contra él y cayeran al suelo. Pero la fe en Cristo provoca que los dardos de fuego del maligno den contra ese escudo y se apaguen. Aleluya. Es decir, que nuestra fe hace que los dardos de fuego del enemigo se vuelvan inofensivos cuando chocan contra nuestra fe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo protegía la cabeza del soldado. Aquí se nos anima a que debemos aceptar la palabra de Dios como la salvación. Esa salvación que recibimos de Dios en Cristo. Por eso se llama yelmo a la salvación, ya que es la mejor protección para el creyente, para tener seguridad de su salvación que está reservada en Cristo. Que ese yelmo le va a proteger su cabeza, su mente, de que su fe no mengüe, que sus pensamientos no sean perturbados, que no ceda ante las tentaciones de duda de su salvación y de su posición en Cristo. Que no se dé influenciar por falsas doctrinas y del plan redentor y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca dude de ese plan redentor de salvación y de que Cristo va a venir un día a levantar a su iglesia. Hoy día hay mucha gente con una mente débil que no se ha puesto el yelmo de la salvación, que no se ha puesto toda la armadura de Dios para resistir los ataques del maligno. Luego dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Si usted no saca el tiempo para leer la palabra y meditar en ella, ¿sabe? Fácilmente será derribado y vencido por su adversario. Aunque tenga la lucha ganada, ¿sí? Porque no tendrá argumentos para resistir al enemigo. Aquí cuando Pablo habla de la espada del Espíritu, está haciendo referencia a la daga que llevaba el soldado para una batalla cuerpo a cuerpo. Ahora bien, esa daga tiene un filo como un bisturí. Por lo tanto, así la palabra de Dios debe penetrar en la vida del creyente, en la vida de la persona y extirpar todo aquello que limita el obrar del Espíritu Santo en su vida. Permita que esa palabra, esa daga penetre en su corazón. Que esa palabra restaure su salud espiritual, su vida. Para que sí la pueda usar entonces contra las artimañas del maligno. Esa espada tiene que penetrar primero en usted y restaurar su salud espiritual, su vida. Recuerde que estamos hablando de armas defensivas. La palabra de Dios ahora se convierte en un arma defensiva para quien la empuña. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado, nos dio ejemplo claro de cómo usar la palabra de Dios como arma defensiva contra el maligno. Así que léase en Mateo capítulo 4 y usted verá el uso de la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos provee de esa autoridad, de esas armas. Por lo tanto, pídale al Espíritu de Dios que deposite en su ser el deseo, el anhelo por escudriñar la palabra, que despierte en su interior hambre y sed
por la palabra de Dios, para que la sepa usar correctamente contra los ataques del maligno. Ahora en el verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Nos exhorta el creyente a orar en todo tiempo, a orar con toda oración y súplica en el Espíritu, para que todas estas armas del Espíritu funcionen eficazmente. Deben estar unidas a la oración. La oración, aunque la oración no es parte de la armadura, pero sí desempeña un papel fundamental para resistir y destruir las fuerzas de las tinieblas. En Zacarías 4:6 el Señor habla al profeta para que le diga a Zorobabel quién era. Zorobabel era el gobernador en aquel entonces, para que le dijera a Zorobabel que no con ejército ni con fuerza humana iba a poder construir el templo, sino con el poder del Espíritu de Dios, que no era con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu de Dios. La oración es fundamental en la vida del creyente para que la armadura y las armas espirituales de Dios puedan hacer su trabajo a favor del creyente, a favor de nosotros. Orar en todo tiempo, recalca el apóstol, con toda oración y súplica. Muchos de nosotros necesitamos llegar a ese nivel de súplica. También de velar en oración en toda perseverancia. Por eso es que hay mucha gente debilitada, muchos creyentes, que a veces uno piensa que están firmes, están equipados con toda armadura, pero por falta de oración, por falta de esa búsqueda, de ese tiempo, de que esa palabra se apropie de su vida, entonces caen, son vencidos, son seducidos por su propia concupiscencia, por sus propios deseos. Porque cuando dejamos la oración, amado, empezamos a permitir que la armadura empiece a oxidarse y empieza a debilitarse. Y cuando el enemigo está lanzando sus ataques, empieza a debilitarla, empieza a cuartearse. Y como estamos falta de oración, se agrieta, penetran los dardos de fuego del maligno. Y entonces vienen las consecuencias. Vienen consecuencias graves a la vida de la persona. Y no sabe por qué cayó, por qué fue vencido, por qué se apartó, por qué su fe se debilitó, por qué dejó de creer, por qué dejó de obedecer, por qué, por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de perseverancia, por falta de súplica, de ruego. Pero el Señor quiere restaurar, a eso vino Cristo, a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Es importante que retome la oración, que tome tiempo para leer la palabra de Dios, que tome tiempo, que demos tiempo para escudriñar las Escrituras, para escuchar la voz de Dios, para que la palabra de Dios se internalice en nosotros. Aleluya, y que el Espíritu Santo entonces haga esa obra. Pablo habla de velar, de vigilar. Miren, los pastores tenían que estar en vigilia para evitar que las ovejas fueran sorprendidas por los depredadores. Si ellos se dormían, lamentablemente sufrirían las consecuencias de que las ovejas serían cazadas por los depredadores de la noche. Por eso tenían que estar en vigilia. Así se nos anima que debemos perseverar y velar,
con toda oración y súplica por los santos. No podemos dormirnos por los ministros. Por todo hay que orar siempre, por todo. Por muy insignificante que parezca la situación o aquello que estamos pidiendo, hay que orar por todo. Noté que Pablo no se cree un super espiritual y un super ministro. Sabe que como todo ser humano tiene sus debilidades. Le pide a la iglesia, le pide a los efesios que lo lleven en sus oraciones. Que oren por él para que él pueda ser capaz de anunciar con denuedo el misterio del Evangelio de Cristo. No predicar otra cosa, como se está viendo hoy día. Y que al abrir su boca le sea dada palabra. Palabra que traiga libertad al cautivo. Que traiga sanidad a los enfermos. Que traiga y que produzca salvación a quienes lo oyen. Y que hable siempre la palabra de Cristo como debe ser. Señor nos ayuda, amados. Ahora ya sabe por qué tenemos poco de gente hablando y predicando otro evangelio que no es. Ya sabe. Porque el pueblo no está orando por sus pastores, por sus líderes, por sus profetas, por sus evangelistas, por sus apóstoles, como debe ser. Por eso es importante que oremos siempre. Oremos por aquellos que Dios ha puesto en el ministerio para liderizar la obra de la iglesia. Pablo termina con un saludo afable como acostumbra en sus cartas y la bendición de Dios para todos aquellos que aman al Señor. Para todos aquellos que aman al Señor con todo su corazón. Aleluya. Por lo tanto, amados, es importante que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Vístase con toda la armadura de Dios. Tome tiempo para leer, para escudriñar la Escritura. Aprópiese de la palabra. Viva la palabra. Viva este evangelio. Y que esa plenitud de Cristo, aleluya, revista todo su ser. Dios te bendiga en este día. La gracia del favor de Dios sea contigo y con los tuyos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.